Veíamos la semana pasada que una de las palabras que aparece en la Biblia, en la cual se describe a quienes han creído en Jesucristo y que han sido alcanzados por la misericordia de Dios y hemos recibido salvación, una de las palabras que la Biblia enseña de cómo son llamados aquellos que han creído, una de ellas, porque hay diferentes, pero una es siervos. Siervos. Y es una palabra que hay una connotación en la cultura que es como de alguna forma un poco despectiva, un poco de menor valor. Y eso de alguna forma va en nuestro entendimiento y en nuestro afrontar el día a día. Pero Dios habla de que los suyos, los que han creído, son sus siervos. Dios mismo habla, y leíamos la semana pasada cómo el profeta Isaías habla haciendo referencia al que iba a venir, a Jesucristo, a el Mesías, como el siervo. He aquí mi siervo, dice, amado, en quien tengo contentamiento, dice el profeta Isaías, haciendo referencia a Jesucristo, siervo. Y veíamos cómo a través de la Biblia esta palabra está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra es Eved, siervo, uno que sirve. Y en el Nuevo Testamento aparece la palabra doulos. Y esta palabra en el griego veíamos que significa el que sirve, un siervo, pero que también lleva una connotación de esclavo. Pero esclavo en el entendimiento de uno que está sujeto a otro. En la antigüedad, el esclavo estaba sujeto a su amo. Y no era precisamente de su voluntad, porque ¿cuál era el deseo de toda persona? Ser libre, no ser siervo, no estar subyugado, no tener que hacer lo que otro me dice. Pero en la palabra, Dios habla de los suyos como siervos. Pablo habla de él mismo como siervo de Jesucristo. Y nosotros, para Dios, que hemos creído, somos siervos. Así como Jesucristo fue siervo. Y lo veíamos la semana pasada con la escritura que aparece en Filipenses. Para recordarla, Filipenses 2. El apóstol Pablo. Filipenses 2. Leemos desde el versículo 6 en que Pablo está haciendo referencia a Jesús. Dice, el cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo tomó forma de siervo. Jesucristo, como nosotros cantábamos recién, Él es santo, Él es poderoso, Él es majestuoso, Él es el alto. Él, siendo quien era Dios, se hizo siervo. Se hizo siervo y como siervo se humilló delante de los hombres, estando en la condición más baja como hombre, como siervo.
Y en esa condición, veíamos la semana pasada, Jesucristo sujeto al Padre. Ahí está el concepto de este siervo que está sujeto voluntariamente, por amor. Jesucristo sujeto al Padre se dispuso a ser siervo, dejando todo lo que Él era en su gloria, en su poder, su majestuosidad. Él lo deja y dice que se hizo obediente. Y veíamos ahí la característica del siervo. El siervo es uno que obedece. El siervo es uno que obedece. ¿Y a quién obedece? A su Señor. La pregunta que uno tiene en su vida es: ¿a quién estoy obedeciendo en el día a día? ¿A quién estoy sujeto? ¿A quién estoy siendo obediente? Porque Dios nos mostró por medio de Jesucristo que Él vino y se hizo siervo. Pero como siervo, obediente. Dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Ese es el siervo obediente. No el que dice yo soy siervo, sino es el que hace la voluntad del Padre porque está sujeto a Él, porque cree que esa voluntad es lo bueno y es lo perfecto y que sí puede tener algún costo. Pero a pesar de eso, está dispuesto a ser obediente. Un siervo que es obediente. ¿Somos nosotros siervos obedientes? Esa es una pregunta que es bueno hacerse. ¿Estoy viviendo como siervo? Es decir, de mi voluntad, sujeto a Dios para hacer su voluntad. Ese es el siervo, el que se dispone y se rinde a su Señor. Y el Señor habla de sus hijos, uno de los nombres, que también son sus siervos. Pero el siervo de Dios es uno que es obediente. Obediente a lo que su palabra dice. Y que está dispuesto a dejar su propia idea y la sujeta y la rinde para hacer la voluntad de Dios. Ese es el siervo. Y ese es nuestro desafío. Hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos. Nuestras propias ideas, nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría, que nos lleva muchas veces a actuar de forma independiente. Cuando hay independencia, no hay alguien que está sujeto. El siervo es uno que se sujeta y lo hace por amor, no por obligación. Y este amor lo lleva a querer hacer la voluntad de su Señor. Eso fue Jesucristo. La vida de Él fue esa. Él fue obediente hasta la muerte. O sea, desde que pisó esta tierra hasta el último aliento de Él en la cruz, Él fue obediente, siempre sujeto al Padre para hacer su voluntad. Nosotros hemos de mirarlo a Él. Él es nuestro ejemplo. Y si Él fue siervo, nosotros hemos de ser siervos. Señor, yo quiero estar sujeto a ti. Señor, ayúdame. No quiero ser independiente. No quiero tomar decisiones de acuerdo a mis parámetros. Quiero hacerlo conforme a tu voluntad. Eso es lo que vivía Jesús diariamente. Por eso Jesús se apartaba a la montaña para estar con el Padre. Quería que su corazón estuviera alineado con el Padre para cuando salía al siguiente día y les decía a sus discípulos, vamos a esta ciudad, es porque él sabía que hacia ese lugar tenía que ir. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre.
La obediencia está directamente relacionada con hacer la voluntad de Dios. Y una característica que vamos a ver hoy día también del siervo. La palabra misma lo dice, la palabra en sí misma. Ya vamos a llegar a ella. Y vamos a ver esta característica que el Señor nos enseña con respecto al siervo. Y esta se produce en un momento donde hay una tensión, una cierta reacción entre los discípulos. Y esto se genera porque la madre de dos de ellos se acerca a Jesús. La madre de Jacob, Santiago y Juan, que son hijos de Zebedeo, a quienes Jesucristo los ha llamado. Y en un momento se acerca la madre, junto a sus hijos, al Señor, de manera, dice, pidiéndole. ¿Y qué es lo que le pide? Le dice: Señor, yo te quiero pedir algo. ¿Qué es lo que le pidió? Que cada uno de mis hijos, que Juan y Santiago, ellos se sienten uno a tu diestra y el otro a la izquierda. Y Jesús le dice: no sabes lo que me estás pidiendo. Pero vemos también que a veces uno dice la madre, pero no era la madre solamente, la madre iba, pero quienes iban detrás de ellos eran los hijos. Ellos la acompañaron, porque si hubieran sabido lo que la madre le va a pedir, a lo mejor hubieran dicho: no, mamá, no, ¿cómo vas a ir a preguntarle tú eso? No, eso no nos corresponde a nosotros. No, pero fue la madre e iban los hijos. Y ahí se produce esta conversación. Y vamos a ver que se produce tensión porque los otros discípulos que no estaban ahí mismo, pero escucharon, les molestó en gran manera. A lo mejor porque se le estaban anticipando. A lo mejor ellos querían eso también, pero hubo dos que se anticiparon a la jugada y no solamente, sino que van acompañados de su madre ahí como para hacerlo más formal. Y se molestan y se enojan. Y eso produce conflicto. Y vamos a ver qué es lo que sucede en esto. Vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 24. Yo ya conté un poco cuál es la situación y vamos a leer desde el versículo 24. Y en el 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Esto les provocó un gran enojo. No fue: hoy mira qué simpático lo que están pidiendo ustedes. No, los enojó. Esto produjo una tensión entre ellos. Entonces Jesús, viendo esto, tomando esta situación que se manifestó entre los discípulos, que hubo un conflicto entre ellos, dice que los llamó. Es como que estaba con estos dos y los otros que se enojaron le dice: vengan ustedes, vengan acá. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí Jesucristo le está hablando de la realidad de cómo el mundo vive.
donde hay personas que están en autoridad y ellos ejercen la autoridad conforme a lo que ellos quieren. Quieren las personas estar en lugares de autoridad, quieren ejercer influencia. ¿Para qué? Para que lo que yo pienso que hay que hacer sea hecho. Entonces, poniendo esta realidad, que es la realidad que nosotros vemos en lo cotidiano, vamos a ver cuán en contraste está con lo que es el reino de los cielos. Jesucristo vino a mostrar el reino. Y en esto, con esta situación concreta, les dice, más entre vosotros, aquí los toma, le dice, más entre vosotros no va a ser así como es en el mundo. No va a ser como las personas se mueven. No van a actuar conforme a las motivaciones que la gente tiene y que yo, de alguna forma, está diciendo, yo sé la motivación que hay aquí. Él está hablando de eso, pero él les pone la visión del reino. Y les dice, más entre vosotros, más entre ustedes no será así. O sea, hace una separación y aquí pone claramente la visión que tiene el mundo y la visión que tiene Dios y la visión de su reino. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahí aparece ese doulos. Y continúa Jesucristo, dice, como el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo. Ese es uno de los títulos de Jesucristo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesucristo habla del propósito por el cual Él vino. Dice que Jesucristo vino no para ser servido por quien es Rey, Señor, Creador del cielo, de la tierra, quien merece toda honra, todo reconocimiento. Dice que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Jesucristo, el Señor, el Omnipotente, el Todopoderoso, declara que Él vino a servir. Y está poniendo este principio del reino delante de sus discípulos que estaban enfrascados en un enojo porque habían unos que querían tener una posición de privilegio. Porque esa es la forma en la que el mundo vive. El mundo vive en una línea y la línea es querer estar en un lugar de preeminencia. ¿Qué significa? Un lugar donde yo tenga privilegio, un lugar donde yo esté por sobre otros. Eso es lo que busca el hombre. Y eso es lo que buscamos nosotros separados de Dios. Porque hay una naturaleza que tiende a la independencia, una naturaleza que tiende a querer estar por sobre otros. Eso es propio de la naturaleza caída del ser humano. Pero cuando Jesucristo viene y es recibido como Señor por una persona en la condición en que está, pasa a ser siervo. Y como siervo, Él está enseñando este principio. Así como Él no vino para ser servido y vino para servir, le dice a sus discípulos, ustedes van a vivir de acuerdo a esto. No va a ser entre ustedes como es en el mundo. La gente está buscando ese lugar de reconocimiento. Pero sí también les habla, no les dice que no tienen que aspirar a ser grandes en el cielo, pero les dice, ¿cómo van a ser grandes en el cielo? Y para eso le da dos palabras. Ustedes quieren ser grandes en el cielo. Así es como es ser grande en el cielo.
el que quiera hacerse grande. Jesucristo no está desechando el deseo de querer ser grande, pero los ordena conforme a la visión y la perspectiva del reino, no a la visión que ellos traen en la cual han sido formados. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está, uno que sirve. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La perspectiva del ser humano no es precisamente la de servir. El ser humano busca el reconocimiento. El ser humano busca el poder estar por sobre otros. Y eso trae enemistades, eso trae abusos, eso trae conflictos, eso trae rivalidad, eso trae dolor, eso trae daño. Porque el corazón del hombre, aparte de Dios, busca estar en un lugar de preeminencia. Y Jesucristo, que es Dios, Él vino a enseñar a sus discípulos y les dice: entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera ser primero va a ser el servidor, un siervo. Y ahí está la verdad del reino. La visión de Dios es radicalmente opuesta a los valores del mundo. Se le enseña a los niños en los colegios a ser de los que estén sirviendo, o se les está alentando a que ellos sean los mejores, a que tú puedes hacerlo, a que tú puedes lograr hacerlo. Es verdad, recibimos dones, habilidades, pero el hombre en forma desordenada y aparte de Dios busca lo propio. Cuando Jesucristo habla de servir, ¿a qué se refiere con servir? ¿Qué puedo entender yo por servir? ¿Servir a quién? A otro. Es sacar la mirada de uno mismo. Esa es la realidad en el mundo en la que vivimos y la que nosotros tenemos que estar atentos, porque hay una tendencia a poner nuestros ojos en nosotros para servirnos a nosotros mismos. Servirnos en lo que yo quiero, servirme en lo que me gusta, servirme en esto, servirme en lo que como, servirme en todo. ¿Para qué? Para que deje de tener la perspectiva que Jesucristo dice de servir, y ese servicio es a otros. Poner mis ojos en los otros, poner mis ojos en los que están alrededor de nosotros, y teniendo ese mismo sentir de Jesucristo, ser de los que sirven. ¿Por qué? Porque Él lo dice, que Él no vino para ser servido. Él vino para servir, y el servicio de Él tenía que ver con dar su vida. Él vino a servir con su vida y Él vino a dar su vida. Es todo lo contrario a lo que el mundo lleva. El mundo lleva a que uno se sirva a uno mismo, que uno ponga los ojos en sus metas, que uno ponga sus ojos en sus necesidades, que uno ponga sus ojos en su metro cuadrado. Y Jesucristo está diciendo: no, que no sea así entre ustedes. No estén ustedes buscando esta posición o esta otra, sino que si ustedes quieren ser grandes en el cielo, sean siervos. Y el siervo es el que sirve. La pregunta es: ¿soy de los que sirven? En mi día a día, ¿soy ese siervo que sirve? Que significa estar mirando a la necesidad que puede haber de otro. Y yo no lo quiero poner como una carga, porque nuestra tendencia es a mirarnos a nosotros mismos, estar afanados por nuestras situaciones, y eso nos lleva a no mirar a los otros. Y Jesucristo está poniendo este principio de servir, y el servir involucra mirar al otro.
Y al mirar me puedo dar cuenta en cosas que yo puedo hacer por el otro. Dios nos ha dado habilidades. ¿Hay alguno que no tenga habilidades aquí? Todos hemos recibido habilidades. También todos tenemos capacidades que hemos desarrollado, pero no son solamente para nosotros, sino que son para ponerlas a disposición de otros. Esa es la perspectiva que está poniendo Jesucristo. Nuestros recursos, lo que tenemos, que sea para servir. Ese es el corazón de Dios y eso es lo que Jesucristo mostró. Él vino para servir. Él a donde iba, servía. Él a donde iba, se preocupaba de la gente. Incluso Él viajó muy lejos, hasta Tiro y Sidón, para tener el encuentro con una mujer, la mujer Sirofenicia. Y Él recorrió toda esa distancia para ir a esta mujer que estaba angustiada con una situación con su hija. Y en ese contexto, Jesucristo vemos que Él fue, se dio, viajó kilómetros para encontrarse con una mujer y poder servirla. Porque ella acudió a Él y le dijo, Señor, ayúdame. Ahí está. Pero ese es el corazón de Dios y es el corazón que Él quiere que esté en nosotros, de que estamos mirando por sobre nosotros mismos. No quiere decir de que uno no mire lo que uno necesita o lo que uno quiere, pero que no sea eso lo preponderante, sino que miremos hacia afuera. Mas entre vosotros que no sea así. Eso es lo que el Señor nos dice, que entre nosotros sea como Jesucristo está enseñando, de acuerdo a sus parámetros. El siervo es el que sirve, el siervo es el que se da. Jesucristo se dio, Él se entregó todos los días. A veces venían multitudes y estaban toda la noche porque querían que Él tocara a los enfermos. Y Jesucristo los sirvió. Se dio por ellos. Y estaba hasta la noche. No les decía, mira, yo aquí ya a esta hora yo ya no. Ustedes si quieren vuelvan otro día. No. El corazón de Él lo vemos constantemente cuando veía a la gente que se venía en multitudes para escucharlo. Él decía que bueno, ellos tienen que escucharme. No, Él veía la necesidad. Ya llevan varios días con nosotros y no han comido. Ahí está el corazón del que se da. El que se da es el que se mueve como este siervo que sirve. Y Jesucristo lo hizo. Se acercaban las personas y Él les decía, ¿qué quieres que te haga? Él miraba a la gente y eso es lo que le está diciendo a sus discípulos, que no sean de los que están mirando por lo propio el lugar que ustedes van a tener, sino que ustedes sean de los que sirven al que tienen a su lado. Nosotros nos pone en su familia, en su iglesia, en su casa, este lugar. ¿Para qué? Para servir también. Lo alabamos a Él, lo exaltamos a Él, pero también somos llamados a servir en este lugar. Señor, ¿qué quieres que haga? Y para eso hay que mirar hacia afuera. No mirar y llegar, no, que mi problema y esto y lo otro que está. Es mirar afuera. ¿Qué es lo que, Señor, qué hago yo? ¿En qué puedo apoyar en la iglesia? ¿Dónde puedo servir? O mirar a quién puedo ayudar. Ese es el que sirve, el que está atento. Y a veces el ritmo del día a día no nos permite mirar. Y como también la palabra siervo y servir es como una connotación que no tiene tanto valor en el mundo, tenemos que sacarnos eso, porque Dios se agrada cuando nosotros nos movemos como se movió Jesucristo, que Él vino a servir. A eso vino. Él dice, vine a servir y mi servicio termina y culmina dando mi vida. O sea, el servir fue todos los días de su vida, hasta el último momento cuando Él decidió dar su vida.
siervo que sirve. El siervo que sirve, bueno, la palabra se puede usar, el que sirve, voy a poner así, no el que, a ver si sirve o no sirve, pero el siervo que sirve es el siervo que está. El siervo que sirve es el que está y le dice, Señor, aquí estoy yo, ¿qué quieres que haga? Señor, yo no quiero conformarme. Y eso lo hace aquí en la iglesia. Nos pone en la iglesia para que crezcamos en servirnos unos a otros, en ayudar unos a otros con lo que yo tengo, poder apoyar a otros. Tengo un coche, puedo apoyar en ir a buscar a alguien. Soy bueno en algún ámbito, en algún oficio, y alguien de repente tiene que hacer algo, me pongo a disposición de él o de ella. Ese es el corazón que Dios quiere hacer entre nosotros. Pero también Dios nos ha puesto alrededor de muchas personas que no conocemos y personas que conocemos. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos aquellos que estamos mirando y estamos dispuestos a servir a los otros. A veces no tenemos esa perspectiva tan cercana y hemos de como tener esa mirada en la semana, de lunes a domingo. ¿En qué momento he pensado a quién puedo servir, a quién puedo ayudar? Es importante ponerlo delante de uno, porque si no pasan los días y no lo hacemos. Y es importante buscar ser como Jesucristo. Esa es nuestra meta. Y Él vino a servir. Entonces nosotros hemos de ser los que servimos. Señor, ¿en qué quieres que sirva? O a veces preguntar, ¿se necesita algo? O voy donde un vecino y le digo, ¿necesitas algo? A lo mejor necesitas ir al supermercado. Yo voy al supermercado y si tú quieres yo te llamo y vamos juntos para que no tengas que venir tú con las bolsas. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. Siervos que sirven, siervos que están donde tienen que estar. ¿Y dónde tenemos que estar? ¿Dónde tenemos que estar? ¿Dónde está el Señor? ¿Y el Señor va a estar en qué? En servir. El Señor va a estar en mirar. Mira esa persona que está ahí. Anda y ayúdala a llevar la bolsa. No, es que Señor, yo voy para el otro lado, estoy cansado. Anda y lleva la bolsa, acompáñala, porque en el servir también uno está amando. Y en eso se van produciendo relaciones. Y a través de esas relaciones, esa persona ya no es un desconocido, sino que es una persona que a lo mejor cuando la vuelva a encontrar, voy a poder conversar con él o con ella y voy a estar dispuesto a servir. ¿Por qué? Jesucristo vino a servir. Él lo expresó así. Él vino, yo he venido a servir. Y es allá hacia donde Él nos quiere llevar. Que nosotros seamos los que tengamos la disposición. Es importante eso porque a veces uno espera que me nazca. ¿A alguien le ha pasado eso? Uno espera que le nazca. No va a nazca. No va a nacer. Eso no es natural. Tiene que haber una decisión. Y esa decisión va a estar relacionada con que, Señor, yo soy tu siervo. Señor, yo quiero estar sujeto a ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Y tú viniste a servir. Yo quiero moverme en esa línea. Quiero despojarme de mi egoísmo, de mi indiferencia, de mi poca preocupación. Y eso reconocerlo frente a Él y decirle, Señor, cambia mi corazón. Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero ser como tú, que viniste a servir. Yo no quiero ser, Señor, de los pasivos. Yo no quiero ser del que espere que tenga un sueño y que en el sueño me aparezca la palabra, sirve. No, a veces nos ponemos tan místicos, a veces con cosas, y Dios es súper concreto. Hazlo. Señor, ¿pero cuándo? Todos los días lo puedes hacer. Mira, ¿a quién? O pregúntame, porque el Señor nos va a dar o nos va a poner de repente algo que hacer. Y si voy y preparo algo y se lo llevo a mi vecina y lo llevo
Ahí estoy sirviendo, ahí estoy preocupándome por otro, dando de tiempo para cocinar, dando de mis recursos la electricidad para cocinar. Y dice, no, pero es que no puedo, porque me encantaría si tuviera todos los recursos, pero cocino justo porque la luz, las cuentas. No, como decía Tere, ¿dónde está la fe? De que Dios va a ser el que va a sustentar. Si nos movemos en sus principios, cuando uno da, recibe, es un principio. Y Dios quiere que nos movamos en ese principio y que en eso seamos siervos que sirven, siervos que están donde el Señor quiere que estemos. Vamos a ir a Juan 12:26. Juan. Este Juan que vamos a leer es ese Juan que fue con su hermano y con su madre para que lo pusieran a la derecha o a la izquierda. Y yo no sé cuál de los dos quería estar a la derecha y cuál a la izquierda. Pero este Juan escribe aquí lo que recibió estando con el Señor. Juan 12, versículo 26. Mira lo que dice. Voy a esperar a que todos lleguen en sus Biblias. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, aquí le está hablando al que lo sirve a él. Si hay alguno que me sirve, si hay alguno que está buscando servirme, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mira lo que dice, mi Padre le honrará. No hay mayor honra que sea que Dios nos honre. La honra que pueda dar el hombre es nada comparado cuando recibamos de Él esa honra. Dios quiere que seamos honrados por Él. Y eso se va a producir cuando Jesucristo dice aquí, si alguno me sirve, sígame. O sea, caminar en lo que Él busca. Estar donde Él está. Y Jesucristo está donde hay disposición para servir. Jesucristo está mirando a la gente. Jesucristo se acercaba a los pobres. Jesucristo se acercaba a los niños. A veces uno deja de lado a los niños. ¿Y por qué no servir a los niños? Atender a los niños. Si eso está en el corazón de Dios. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí está. Allí va a estar, ¿quién? Mi servidor, o sea, el que sirve. Donde Él esté, Señor, que yo realmente pueda estar donde tú quieres que esté. Yo quiero, Señor, seguirte, yo quiero servirte y poder servir a los de la casa, pero también quiero servir a los que no conozco, para que te conozcan. Y vamos a ver de qué manera hacerlo. Bien específico. ¿De qué manera hacerlo? Y vamos a leer Gálatas 6, el apóstol Pablo. Vamos a ir terminando con esta escritura de Pablo. Gálatas, capítulo 6. ¿Cuál es la perspectiva que hemos de tener para ser estos siervos que sirven? Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos. Qué diferente es al corazón del hombre. Le hago bien a los de mi partido político. Le hago bien a los que son de mi barrio. Le hago bien a los que son como yo. Pero aquí Dios nos pone la perspectiva de Él por medio del apóstol Pablo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El hacer bien va a estar relacionado con servir a otro, con disponer de mis recursos, con disponer de mis capacidades, con disponer de mi tiempo para hacer lo que Jesucristo vino a hacer. Yo he venido a servir. Y ese servicio tiene una coma y dice, y a dar mi vida. Hay un costo en ese servicio, a dar mi vida en rescate de muchos. El Señor quiere que seamos siervos que sirven como Él vino a servir. Piensen esta semana a quién servir. Piensen a quién le puedo hacer el bien. Porque a través de eso vamos a extender su reino. A través de eso vamos a extender la red de amor de Dios para alcanzar a la gente. Porque no es natural el buscar hacer el bien. Pero Dios quiere eso en nosotros. Siervos que sirven, siervos que se dan, siervos que ponen los ojos en otro y ver de qué manera puedo hacer algo por Él. Eso es lo que a Dios le agrada. Esa es su voluntad. Y eso es lo que quiere que nosotros vivamos. Así como veíamos la semana pasada, siervos obedientes y que seamos de los que sirven. Que demos de lo que tenemos. Y eso puede ser un impacto en la vida de otras personas. Y eso va a abrir la puerta para que pueda poco a poco acercarse lo que es del reino. ¿Pensaron en alguien? Piensen en alguien para hacerlo práctico. Yo la semana pasada les dije, ¿se acuerdan lo que les dije como tarea a los que vinieron? Que buscaran alguna característica del siervo, así como el siervo es obediente, que buscaran alguna característica y la conocieran. ¿Fueron obedientes? Ok. Y ahora, ¿a quién voy a servir? No porque es algo puntual de hacerlo un día en la semana, sino que a quién quiero servir o a quién quiero darme, sin esperar recompensa, sabiendo que lo que hago lo hacemos para el Señor. Así que pongo esto delante de nosotros, me incluyo. ¿A quién darme? ¿A quién servir? Así como Jesucristo lo hizo.